Bueno, y vamos con la última parte del tema de estrategia y desarrollo empresarial, que es el análisis de las pequeñas y medianas empresas. Hablamos del análisis de las pequeñas y medianas empresas aquí como parte de la estrategia porque ya habíamos dicho que el tamaño de la empresa es una de las decisiones que hay que tomar, una de las decisiones estratégicas. Vuelvo a repetir, decisión estratégica es aquellas decisiones que afectan a la empresa a largo plazo y marcan los objetivos a conseguir a largo plazo por la empresa. ¿Mm? Bien, pues entonces, el hecho del tamaño, de decidir el tamaño de la empresa es una de las decisiones estratégicas. Recordamos, como ya habíamos visto, que hablamos de una empresa pequeña cuando es una empresa que factura hasta 5 millones de euros y que además tiene hasta 50 trabajadores como máximo. Si reúnen los dos requisitos, pues estamos hablando de una empresa pequeña. Pasa a ser mediana si supera cualquiera de los dos y no llega a pasar el límite de 10 millones de euros de facturación o de 250 trabajadores, porque si pasara alguno de esos dos límites ya estaríamos hablando de una gran empresa. Esa es un poco la clasificación que se establece para decir que hablamos de una empresa pequeña, mediana o grande, como ya vimos al principio de la materia, cuando analizábamos los tipos de empresas. La importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas, que son las que ahora vamos a analizar, es que representan el 90% del total de las empresas españolas. Por tanto, la crisis que actualmente estamos pasando, pues fijaros a lo que afecta o lo que afecta esta crisis a las pequeñas y medianas empresas y a lo que afecta al país en general, cuando hablamos de que estas pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren estos periodos de recesión, pues representan el 90% de las empresas que hay en España. O sea, la repercusión en el conjunto de la sociedad es enorme. ¿Qué características son las que tienen estas pequeñas y medianas empresas en general? Bueno, pues la primera de ellas hablamos de la formación empresarial de los directivos de la empresa es escasa, que normalmente además estos directivos coinciden con los dueños de la empresa y que esa formación se ha adquirido en la propia gestión de la empresa, no se ha adquirido a través de formación académica y no suelen además tener asesores que les vayan orientando, es decir, carecen de staff. Los staff son los asesores de distintas ramas que te pueden ir asesorando sobre materias más específicas. Esa es la primera de las características que tienen las pequeñas y medianas empresas, escasa formación y además adquirida en la gestión. Tienen además poca capacidad financiera. Cuando hablamos de capacidad financiera, recordamos, estamos diciendo obtener recursos tanto propios como ajenos. Normalmente son empresas pequeñas que parten de una empresa familiar, muchas de ellas son empresas familiares y por tanto no disponen de financiación propia, no aportan mucho capital como para realizar grandes inversiones, pero es que además tienen un difícil acceso a los préstamos, a la financiación ajena. No es tan fácil como las grandes empresas. Por tanto, su capacidad de obtener financiación, tanto propia como ajena, es escasa y en todo caso menor que las grandes empresas. El personal y la tecnología que utilizan es de poca capacidad técnica. Es decir, suelen tener obsolescencia tecnológica porque no realizan grandes inversiones de renovación tecnológica, pero además cuando las realizan, muchas veces el personal no está formado y no está preparado para aplicar adecuadamente esa tecnología que han incorporado a la empresa. Muchas veces el personal se forma a posteriori y además sin tiempo. No se le da tiempo para la formación, no se le libera de otras tareas porque el personal es muy escaso y es muy necesario en la realización de sus tareas y no se le libera de otras tareas para que realicen esa formación. Y tienen que ir formándose poco a poco y a medida que van utilizando esa tecnología, a veces incluso sacándolo de su tiempo libre. Luego, poca cualificación y formación técnica del personal y además obsolescencia tecnológica. La organización que tiene, y esto es una cualidad positiva de la pequeña y mediana empresa, una organización flexible. Hay mucha facilidad en la comunicación entre los distintos elementos personales de la empresa. Es decir, no hay muchos niveles de cargos directivos intermedios, porque no suelen existir estos cargos directivos intermedios, o al menos no en gran abundancia, y por tanto la comunicación desde la parte baja de la empresa a la parte más alta es más fácil que en las grandes empresas y eso facilita la toma de decisiones que son más rápidos, lo cual hace que se adapten mejor a los cambios que se producen en el mercado que las grandes empresas. Esa es una de las ventajas que tienen estas pequeñas y medianas empresas. El personal está mucho más integrado, es decir, lo que hemos visto de la comunicación
hace que se produzca lo que llamamos una coordinación informal entre las empresas y además una mayor comunicación y acercamiento entre los cargos directivos y los empleados, lo que hace que el personal esté más integrado en la empresa y asuma más responsabilidades. En la medida en la que asume esas responsabilidades todo el personal, la motivación es mayor, porque como sabemos, la responsabilidad, el hecho de sentirte responsable en la toma de una decisión hace que te involucres más en la ejecución de esa decisión que tú has tomado y por tanto aumenta tu motivación. Otra de las características de las pequeñas y medianas empresas es que se adaptan mejor a los mercados intersticiales, es decir, a los pequeños mercados, a los huecos de mercado que dejan las grandes empresas. Dejan huecos vacíos esas grandes empresas porque no llegan a ello porque producen gran masa y para las grandes masas, pero dejan ese hueco de las pequeñas masas al que sí llegan las pequeñas y medianas empresas. Y todos conocemos en el ámbito comercial, bueno, los huecos de mercado de barrio que dejan las grandes empresas y a los que se adaptan muy fácilmente las pequeñas y medianas empresas. Son creadoras de empleo, puesto que es otra de las características, puesto que no utilizan tanta maquinaria y utilizan más personal, no realizan tantas inversiones y por tanto su producción se realiza con más empleo de trabajo que de capital, es decir, que de maquinaria, al no disponer de esas economías de escala. Por tanto, generan o son creadoras de más empleo. Tienen el inconveniente de ser menos eficientes, pero la ventaja de ser más generadoras de empleo. Bueno, y esas son las características de las pequeñas y medianas empresas. Pero eso no le impide, a pesar de todas estas características que hemos visto, que sea o que se adapten mejor a determinados sectores y dentro de un mismo sector a determinadas actividades. ¿Cuáles son esos sectores y esas actividades para las cuales están bien adaptadas las pequeñas y medianas empresas? Pues hablamos de los sectores, aquellos que están muy afectados por las modas o demandas inestables. Hemos dicho que la organización de la pequeña y mediana empresa era más flexible, se adapta mejor a los cambios y esos cambios se producen mucho cuando el sector está muy afectado por la moda. Por tanto, es decir, por ahora se produce o el gusto va por este lado y después va por este otro y es un mercado o un cambio impredecible. Bien, pues la pequeña y mediana empresa se adapta mejor, responde más rápidamente a esos cambios. Cuando en ese sector la destreza de la mano de obra es más importante que la maquinaria, hemos dicho que las pequeñas y medianas empresas producen con más mano de obra, con más personal y con menos maquinaria. Bien, pues si lo que se requiere es más destreza de mano de obra, esa adaptación de la mano de obra es más fácil en la pequeña y mediana empresa. Cuando se requiere un contacto directo con el cliente, la gran empresa no llega a conocer prácticamente al cliente y ese contacto directo sí que lo tienen mejor las pequeñas y medianas empresas. Y cuando se trata de un sector con alta tecnología y que requiere personal muy cualificado, la gran empresa también puede llegar aquí. Pero es un sector que como no requiere de grandes inversiones también es un sector que se adapta a la pequeña y mediana empresa. Y por tanto la pequeña y mediana empresa puede competir en ese tipo de sector de alta tecnología que requiere personal cualificado, porque estamos hablando que su requisito es el personal al que sí que llega la pequeña y mediana empresa, por tanto puede competir con la gran empresa. Y dentro de un sector, ¿qué actividades son más propias? Pues por ejemplo las actividades agrarias, que sobre todo en la parte de recolección, que no en la parte de comercialización, que en la comercialización sí que se adapta mejor la gran empresa que la pequeña y mediana empresa, pero la parte de recolección y cultivo se adapta mejor, sobre todo a la recolección, la pequeña empresa. En la parte de distribución de vehículos, que no es la parte de producción de los vehículos, pero la distribución sí se acerca mejor al cliente la pequeña y mediana empresa. Por tanto, es una actividad dentro del sector de la automoción, una actividad que se adapta mejor a la pequeña y mediana empresa, igual que la industria auxiliar. Si no nos salimos del sector de la automoción, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Martos, que tenemos la industria de Valeo, que es una gran empresa que se dedica a la producción de faros y sin embargo hay mucha industria auxiliar alrededor de ella, que son pequeñas y medianas empresas que le suministran de pequeños recursos que necesitan y que están alrededor de ella. Pues esa industria auxiliar que hay en Martos es pequeña y mediana empresa, la industria auxiliar a la que se adapta mejor esa pequeña y mediana empresa para suministrar pequeños utensilios que necesita la gran empresa. Y cuando se trata de una actividad de nueva creación,
que ahí no ha llegado todavía la gran empresa, todavía no tiene un gran mercado además para que llegue la gran empresa y se adapta mejor la pequeña y mediana empresa. Por último, y para terminar, nos queda la cuestión de analizar cuál es el efecto de la globalización o que la globalización ha producido en las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que estas pequeñas y medianas empresas tienen muy difícil la internacionalización, es decir, hacer llegar sus productos lejos de la zona de influencia de ellas, fuera del país, en la internacionalización, a las exportaciones, en definitiva. Y eso es fundamentalmente porque para llegar ahí tienen que competir con las grandes empresas para realizar esas exportaciones. Y esa competencia no es fácil. Y no es fácil por muchos motivos. Como muchos de ellos ya lo hemos analizado. Por ejemplo, la poca capacidad financiera, es decir, la escasa capacidad para obtener recursos y por tanto realizar inversiones, que sí que la tienen las grandes empresas, por esa obsolescencia tecnológica que hemos visto que tienen las pequeñas y medianas empresas, no realizan inversiones y por tanto su tecnología se va quedando más anticuada. Bueno, pues eso es también un impedimento para poder competir con las grandes empresas que actúan en los mercados internacionales, la falta de capacidad de ir innovando, no solo en tecnología, sino cualquier tipo de innovación también, que le impide competir con esas grandes empresas y no poder aprovecharse de las economías de escala, es decir, de producciones más baratas. Todo eso le dificulta mucho la realización de exportaciones y llegar a los mercados internacionales, y es una dificultad que tienen las pequeñas y medianas empresas con respecto a la globalización. Y con esto terminamos el tema.